nos estamos dirigiendo a una tercera guerra mundial y el mundo acá en Occidente no recibe muchas noticias e informaciones que ustedes reciben en el Medio Oriente. Y eso permite que mucha gente esté un poco de cuidado, concerniente a la realidad que está viviendo el mundo. Cuán peligrosa está la situación a nivel geopolítica, a nivel global, y de eso nuestra hermana Sonia nos estará hablando durante esta hora. Nos estamos dirigiendo hacia una tercera guerra mundial a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así que no se diga más, recibamos en esta mañana a nuestra profesora, nuestra maestra, nuestra historiadora, Sonia Warren. Adelante, hermana Sonia, el tiempo es suyo. Sí, Pastor Champán, quiero poner el PowerPoint, primero que nada. Está todo habilitado ahí, usted para su PowerPoint, usted sí, ve. Señor. Hoy usted no me agarró por señor. sorpresa, hoy ahí está su PowerPoint, está todo. Entonces, lo que vamos a hablar verdaderamente es si este mundo verdaderamente se está yendo para una tercera guerra mundial y si esa tercera guerra mundial va a ser una guerra nuclear. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades de la geopolítica, ¿sí? De lo que los eruditos están diciendo con respecto a lo que está pasando hoy en día aquí en el Medio Oriente verdaderamente, ¿ok? Y fíjense que donde estamos proféticamente, de acuerdo a lo que las Escrituras nos está diciendo en Mateo 24, estamos en lo que se llama el principio de dolores. Y se los voy a demostrar con lo que está pasando hoy en día, con lo que está pasando en nuestro mundo. Y después vamos a ir a hablar de qué es lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, y si verdaderamente esto se va a convertir en una tercera guerra mundial. Eso es lo que vamos a ver hoy. Quiero que vean en Mateo 24, vamos a leer del versículo 3. No puse todos los versículos, solamente algunos de los versículos. Sí, sí. Y vamos a fijarnos verdaderamente todo lo que está en la pantalla en bold, que es más fuerte, color más fuerte, ¿sí? Y fíjense que cuáles son las señales antes del final. Acuérdense que los discípulos le preguntan esta pregunta a Yeshua: ¿cuáles van a ser las señales del fin? Y Yeshua les dice: cuando serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Eso es lo que los discípulos están diciendo a Yeshua. Fíjense en versículo 6, Yeshua les dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, ¿ok? Y también les dice: mira, no se turben, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? O sea que Yeshua le está diciendo, no se preocupen, sí, hay guerras, hay rumores de guerras, esto puede ser una guerra nuclear que vamos a tener, pero verdaderamente no se preocupen, Él está en control, Dios está en control de lo que está pasando en este mundo, y Él nos va a cuidar, ¿sí? Eso es lo que Él es, quién es Él, ¿sí? Y fíjense, versículo 7 nos está diciendo: porque se levantarán nación contra nación. Primero que guerras y rumores de guerras, y después tenemos porque se levantará nación contra nación. Y fíjense que este levantamiento de nación contra nación, tuvimos ya 2 guerras mundiales, ¿sí? La primera guerra mundial de 1916, el 14 al 16. Del 14 al 17, ¿sí? Y también tenemos la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Correcto. ¿Okay? 1939 al 45. Entonces, ya tuvimos 2 guerras mundiales, pero puede ser que tengamos una tercera. Y la verdad que las cosas están yendo para ese camino, ¿ok?
nación contra nación y reino contra reino. Y fíjense lo que nos dice. Y hermana Sonia, el Papa Francisco, hace unos meses atrás, usted todavía no había tocado este tema, y fíjese cómo Dios la ilumina a usted. Él dijo, el Papa, que el mundo está al umbral de la Tercera Guerra Mundial. Ok, o sea, vamos a ver si pasa o no pasa, ¿sí? Pero que está en camino, está en camino. Y vamos a verlo esto en detalle, ¿sí? Ahora, fíjense que nos dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tuvimos una pandemia de 2 años, ¿sí? ¿Hay hambre en el mundo? Sí hay, ya les voy a mostrar. Terremotos en diferentes lugares, sí hay. Y los terremotos han incrementado, pero tremendamente. Y también la fuerza en la cual los terremotos están incrementando es tremendo. Ya vamos a ver esto también. ¿Ok? Y fíjense que todo este panorama, que es lo que Yeshua lo nombra a este panorama, principio de dolores. ¿Ya? Y ya vamos a ver cada una de esas cosas. Fíjense, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Hay una persecución, pero terrible del mundo cristiano, terrible, ¿ok? Y ya vamos a ver. Vamos a ver también, creo que usted tocó este tema, Pastor Champagne, en su congregación de los falsos profetas, sí, versículo 10, dice, muchos tropezarán durante este tiempo, otros os aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, ¿sí? Aquellos que no andan con las escrituras, aquellos que dan cosas de su propia imaginación, entonces verdaderamente van a ver falsos profetas, ¿sí? Entonces fíjense, ¿y qué es lo que nos dice Yeshua al final? Versículo 14, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuándo va a venir cuándo va a ser el fin? Yeshua nos dice específicamente, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que verdaderamente tenemos ahí específicamente que la palabra del Señor tiene que llegar a todos los rincones del mundo, en todas las lenguas del mundo, todas las tribus del mundo, ¿sí? Y cuando esto llegue a todo el mundo, sí, porque Yeshua quiere dar la oportunidad a todo el mundo que venga a la fe, sí, entonces vendrá el fin. O sea que hay un tiempo específico, Yeshua lo ha determinado específicamente, sí, y esto es lo que va a pasar. Ahora vamos a ir parte por parte, qué es lo que está pasando hoy en día. Quiero mostrarles gráficos, quiero mostrarles mapas, quiero mostrarles la historia, qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar y todo lo que está conectado con esta escritura verdaderamente, ¿ok? Fíjense que tenemos conflictos armados graves en todo el mundo, ¿sí? Guerras y rumores de guerras, se levantará nación en contra de nación. ¿Cuál tenemos en este momento? De Ucrania, que todos escuchamos pero hay conflicto en Afganistán, en Irak, en Siria, en Myanmar, y fíjense lo que es África, fíjense la cantidad de conflictos verdaderamente que tenemos en África, es terrible, ¿sí? Y casi todas estas naciones que están en conflicto hoy en día, que hay guerras, hoy en día casi todas estas naciones son naciones musulmanas, son organizaciones terroristas musulmanas que están causando este desastre en estos países que ustedes pueden ver, ¿sí? La guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, esto es la guerra que nos puede llevar a una tercera guerra mundial, verdaderamente, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Fíjense que hay hambre, sí hay hambre en el mundo, que hay pestes, hay hambre. Fíjense lo que está pasando en Somalia hoy en día, que es terrible, ¿sí? De acuerdo a las Naciones Unidas, las cifras del hambre mundial aumentaron
hasta 828 millones de personas que están sufriendo porque no tienen suficiente comida. Fíjense que esto se ha agravado tremendamente después de la pandemia. Sí, la pandemia hizo mucho desastre en el mundo entero y esto ha agravado la situación, específicamente las naciones que son naciones pobres, naciones del tercer mundo, y ellas son los que están sufriendo más. Y acuérdense también que la ONU tiene un plan de erradicar la hambruna para el 2030. Así es. Bueno, que hablamos de un gobierno mundial, si la gente no ha visto ese video de un gobierno mundial, les aconsejo que lo vean. Y fíjense que qué es lo que quiere hacer las Naciones Unidas, quiere terminar con la hambruna para el 2030. Pero ¿qué es lo que pasa? La pandemia ha agravado la situación y ellos están en peor condición de lo que estaban antes de la pandemia, ¿ok? Fíjense que según un estudio que se hizo en junio del 2022, el número de personas afectadas por el hambre en todo el mundo aumentó hasta 828 millones de personas, un aumento de 46 millones desde 2020 en adelante y 150 millones desde el estallido de la pandemia de COVID. O sea que fíjense que la pandemia verdaderamente ha agravado la situación mundial con el hambre, ¿sí? Hambruna. Ok. Y fíjense que verdaderamente, la hambruna es una catástrofe silenciosa. Y fíjense cuáles son los países los cuales tienen una seria condición. Y esto está también, es una research, una investigación que se ha hecho en el 2021 y fíjense los países que tienen hambre son verdaderamente África, casi todo África está en una condición terrible y otra vez son los países que están haciendo guerra en África, son los países musulmanes en África que están haciendo la guerra, sí, y están causando estragos terribles a la población africana, sí. También tenemos India, Pakistán, Afganistán, tenemos aquí Irán está en problemas terribles también, Siria, y fíjense Somalia, aquí lo tienen a Somalia, acuérdense, está en una guerra civil, Somalia, donde el 60% de la población está desnutrida, 60% de la población, 60% de millones de personas, Pastor Champagne, ¿sí? O sea que verdaderamente es una catástrofe. Wow. Lo que está pasando mundialmente con esto, ¿sí? Fíjense también Sudamérica, y no sé cuál es el país, no he investigado, cuál es el país que está aquí, Pastor Champagne, ¿usted conoce? Pero en fin, parece ser que Perú también está en un problema con hambruna también, ¿sí? Ok. Y fíjense, estos son terremotos nos dicen la escritura en diferentes lugares, y esta lista de terremotos que yo tengo aquí, Pastor Champagne, ha pasado en septiembre del 22, o sea, hace ni un mes atrás, alguno de ellos, y fíjense, Pastor Champagne, el nivel de estos terremotos. Wow. 6.5 South Sandwich Island, 6.8 México, 7.6 México, 6.9 Taiwán, 6.5 Taiwán, 7 Vanuatu, 7.6 Papua New Guinea,
6.6 en China, 6.9 en Central Mid-Atlantic Ridge. O sea, Pastor Champán, fíjense el nivel, la fuerza de estos terremotos. O sea, la fuerza de estos terremotos ha incrementado mundialmente, pero terriblemente, ¿ok? Y fíjense que solamente en el 2022 hemos tenido más de 900 terremotos. Y esto es solamente en septiembre del 22, ¿ok? O sea que realmente la gente no puede decir que no está pasando algo increíblemente serio, ¿sí? Y fíjese, Pastor Champán, este diagrama de los últimos 100 años, y la cantidad de terremotos, ¿ok? Solamente pude encontrar un diagrama hasta el 2011, no pude encontrar más adelante, ¿ok? Pero fíjense la cantidad de terremotos que desde el año 2000, cómo incrementó Pastor Champán tremendamente. Eso sí que le pegó para arriba. Y estos son los terremotos que solamente pasan el nivel 6. O sea, fíjense lo que está pasando, Pastor, de 6, magnitud de 6 a 8, ¿sí? Y qué es lo que está pasando es increíble, ¿sí? O sea que han aumentado la cantidad de terremotos y también la fuerza en el cual esos terremotos están yendo es mucho más de lo que era en previas décadas, ¿ya? Como pueden ver. Wow, hermana Sonia, pero se ve la escala de el 1901 hasta el 1995. Hay una escala que más o menos está en un radio más o menos pasable, pero ya del 2000, creo que ahí fue que se dio el de Indonesia, se ve la escala como sube hasta el 2005. Es increíble, Pastor Champán, lo que está pasando. Wow. Y fíjense que los terremotos, no solamente que incrementaron los terremotos, la fuerza de los terremotos incrementó. ¿Ya? Magnitud de 6 a 8 lo que tiene acá. ¿Sí? Sí, es tremendo lo que está pasando. ¿Ok? Ok, entonces fíjense que también está hablando en Mateo 24 que van a entregar a los cristianos a tribulación, los matarán, los aborrecerán. Y dice en Mateo 24, 9, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Dónde están los cristianos más perseguidos en el mundo? 75% de ellos, como pueden ver en el mapa, son países musulmanes, ¿ok? Son los musulmanes que están haciendo esto, ¿sí? Y fíjense, India, Pakistán, Irán, Irak, Siria, es increíble, Pastor Champán, es increíble lo que estamos viendo, ¿sí? Somalia, todo el norte de África, son países musulmanes. Y esto ha sido para mí muy revelador. Fíjense a México. México está persiguiendo a los cristianos terriblemente. No son los musulmanes. México, en Latinoamérica está México y está Colombia. Hay dos países que están Colombia está en un ranking todavía más fuerte que México. Colombia y México persiguen a los cristianos y los matan. Sí, señor. O sea que verdaderamente terrible, ¿sí? O sea que esto también está pasando hoy en día, ¿sí? Fíjense, los 10 países más peligrosos para los cristianos, ¿ok? Esto viene de una organización que se llama Open Doors USA, es información del 2022, o sea, de este año. Los más peligrosos, Afganistán, que es musulmán, Corea del Norte,
Corea del Norte hace un desastre con los cristianos, no les permiten Biblia, no les permiten reunirse religiosamente, o sea, desastre. Violan a las mujeres, los soldados y todo, una cosa horrible oír eso. Es horrible, ¿sí? Corea del Norte, Somalia, musulmán, Libia, musulmán, Yemen, musulmán, Eritrea, musulmán, Nigeria, musulmán, Pakistán, musulmán, Irán, musulmán, India es budismo, ¿sí? Pero de todas maneras, 75% es los musulmanes que están persiguiendo al pueblo de Dios, ¿ya? Como pueden ver. Ok, ahora fíjense que el evangelio tiene que llegar verdaderamente a todo el mundo. ¿Y cuáles son los países que están en guerra, que persiguen a los creyentes, que están con hambruna? O sea, lo peor de lo peor, los países musulmanes. Como pueden ver en el mapa, estos países son los que más están en contra del evangelio, en contra de la fe venirse. Realmente tenemos que orar por los musulmanes, tenemos que orar por los creyentes que viven en estos países y ayudarlos, sí, de alguna manera posible. Como pueden ver, ahí tienen el cuadradito, ahí tienen los países que verdaderamente no quieren aceptar a Yeshua, pero Yeshua eventualmente se va a revelar porque todos tienen que escuchar de Yeshua para que Yeshua vuelva a esta tierra, ¿sí? O sea que verdaderamente, de acuerdo a las escrituras, estamos en el tiempo que dice las escrituras, ¿cómo se llama? Un segundito. El principio de dolores, ¿ok? Eso es verdaderamente en el cual estamos situados proféticamente, ¿ok? Ahora vamos a hablar, verdaderamente si nos estamos dirigiendo a una guerra nuclear, a una tercera guerra mundial. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando hoy en día y verdaderamente puede ser que nos estemos dirigiendo a una tercera guerra mundial. Por supuesto, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos continuas amenazas nucleares de Putin. Constantemente le está diciendo que va a utilizar armas nucleares. China continúa amenazando a Taiwán. China está en el medio de la mayor acumulación militar y nuclear que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos el régimen iraní que continúa presionando por las armas nucleares a pesar de que se tambalea a medida que aumentan las protestas en todas las ciudades importantes de Irán. Acuérdense que Irán está verdaderamente con un problema tras del otro con respecto a esta mujer que mataron y porque no estaba vestida correctamente de acuerdo a lo que ellos piensan, la mataron, la asesinaron y se levantó Irán en contra del gobierno de los ayatolás y vamos a ver qué es lo que pasa con Irán más adelante. ¿Ok? Ahora, fíjense que 4 países están verdaderamente causando problemas y amenazando al mundo con armas nucleares. ¿Quiénes son esos países? Rusia, China, y todos tienen que hacer lo que ellos dicen, ¿sí? O si no te matan. Esos son regímenes políticos autoritarios. ¿Qué es lo que más tienen en común? Odian al occidente, odian la democracia, odian lo que el occidente está haciendo, ¿sí? Y fíjense que más tienen en común todos estos países, que todos estos países tienen sanciones en contra de ellos, de los países de la ONU, ¿ok? Entonces tienen mucho en común y se están uniendo más y más cada día, ¿ok? Fíjense que hay sanciones terribles en contra de Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania. Más de 30 países han impuesto sanciones a Rusia.
recortando las importaciones de energía, bloqueando las transacciones financieras y deteniendo los envíos de importaciones claves, ¿ok? Entonces, están tratando de parar a Putin con sanciones, pero nada está ayudando. Putin todavía está haciendo lo que él quiere, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Putin? Está amenazando al mundo entero con armas nucleares, ¿sí? Está diciendo, sí, yo no puedo hacer esto, entonces, si ustedes nos atacan, si ustedes entran a la guerra con Ucrania, nosotros vamos a utilizar bombas nucleares, y están amenazando al mundo verdaderamente con eso. Y fíjense qué otras amenazas han hecho los rusos. Han cortado el suministro de gas. Acuérdense que hablamos mucho de qué es lo que los rusos están haciendo con el gas y cómo manipulan a Europa verdaderamente con esto, ¿sí? Si le cortan el gas, entonces ¿qué es lo que va a hacer Europa? Sí, eso es lo que están haciendo los rusos. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Destabilizar Europa. Están tratando de manipular Europa en la manera que ellos piensan, ¿sí? No les importa de Europa, no les importa de la ONU, no les importa de nada, y están tratando verdaderamente de destabilizar Europa. Fíjense que la OPEP emitió el mayor recorte a la producción de petróleo desde la pandemia 2020. Esto pasó, creo, ayer. Sí, ayer. Entonces, creo que en vez de incrementar la producción de petróleo, Biden se fue a hablar con ellos y le pidió, por favor, que incrementen la producción de petróleo. No, están yendo para el otro lado. ¿Por qué están yendo para el otro lado? Porque Rusia los está empujando y le está diciendo, los rusos le están diciendo a ellos, ustedes tienen que cortar la cantidad de petróleo que están produciendo para que el precio del petróleo se vaya para arriba. O sea, Pastor Champagne, lo están haciendo al propósito. Sí. Ellos quieren destabilizar el mundo entero y no les importa del mundo entero, ¿sí? Eso es lo que están haciendo verdaderamente, ¿ok? Y también tuvimos, con respecto al suministro de gas, natural gas, de Rusia a Europa, que es lo que han hecho, y yo pienso que fueron los rusos que hicieron, sabotaje del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. No sé qué usted piensa, Pastor Champagne. Sí, estamos de acuerdo y casi toda la opinión pública dice que Rusia tiene su mano ahí. Sí, señor, o sea que, ay, perdón, se nos rompió el asunto, ¿sí? Pero no dicen eso, que es lo que dicen en los europeos que están haciendo esto, o sea, como que o Estados Unidos, inclusive, yo creo que escuché a Putin decir que es Estados Unidos que hizo sabotaje al Nord Stream 1 y al Nord Stream 2. O sea, ¿de dónde sacaron esa barbaridad? No tengo idea, pero lo están culpando a los otros, y yo pienso que realmente fueron los rusos, porque ellos son aquellos que no quieren proveer ese gas a Europa, ¿ya? Y ahora tienen por qué decir que no pueden hacerlo, ¿sí? Puede ser. En fin. Fíjense, con respecto a la amenaza nuclear, tenemos a la gente que está verdaderamente conectada con Putin, muy fuertemente, que están también amenazando nuclearmente al mundo entero, ¿ok? Y el mundo piensa que Putin está fanfarroneando, no sé si hay una palabra así en... sí, esa es la palabra, y él está hablando en serio, en serio. Entonces, yo pienso sí que él sí está hablando en serio. Sí, él está en serio. Y fíjense que su expresidente ruso y muy amigo de Vladimir Putin, que se llama Dmitry Medvedev, escribió esto en un tweet
no sé cómo se dice tweet en castellano, Pastor Champán. En un mensaje de tweet, en un mensaje de tweet, okay. Sí, dijo así: imaginémonos que Rusia se ve obligada a usar el arma más terrible, ¿sí?, contra el régimen ucraniano, que cometió una agresión a gran escala que es peligrosa para la existencia misma de nuestro Estado. Fíjense que está, primero que nada, acusando a Ucrania, que han pasado a ser un régimen que está presionando, está agrediendo a Rusia de su existencia. O sea, más exagerado que esto, Pastor Champán, no puede ser, ¿sí? Fíjense lo que él está escribiendo. Esto es lo que él cree, ¿sí? Que Ucrania está amenazando verdaderamente a Rusia. Eso es lo primero que vemos. ¿Y qué es lo que más dice? Tengo que recordarles nuevamente, para aquellos oídos que no quieren escuchar esto, Rusia tiene derecho a usar armas nucleares si es necesario. Solo haremos en casos predeterminados. Fíjense lo que está diciendo, ¿sí? O sea que nosotros tenemos el derecho, porque Ucrania nos está amenazando a nuestra existencia misma. ¿De dónde sacaron esta barbaridad? ¿De qué imaginación? ¿De qué manera Ucrania está amenazando a la existencia de Rusia? No tiene sentido, Pastor Champán, lo que no, están y que los invasores son ellos, y aparte de eso, quien era una potencia nuclear más que la misma Rusia era Ucrania. Y en el acuerdo que se hizo en el 1991, cuando se creó la República de Ucrania, y se deslindaron de los rusos, Ucrania entregó las armas nucleares que tenían, y es la misma armas que quiere usar Rusia para agredir a Ucrania. Esas armas nucleares, en buena fe, Ucrania le entregó en un acuerdo. Sí, señor. O sea, que ¿qué amenaza están hablando? ¿Qué amenaza están hablando? O sea, que ¿qué es lo que él cree? ¿Qué es lo que él cree? ¿Por qué él está escribiendo una cosa así, sí? Él cree que la OTAN no interferirá directamente con lo que está pasando, incluso con este escenario, incluso si Rusia usa armas nucleares. O sea, ellos piensan que si ellos usan armas nucleares, la OTAN no va a intervenir, ¿sí? Así como no ha intervenido hasta ahora, ellos dicen, inclusive si nosotros usamos armas nucleares, ellos no van a intervenir. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Los demagogos de toda Europa no van a morir en un apocalipsis nuclear. Eso es lo que ellos dicen, ¿sí? O sea que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Eso es lo que están diciendo. Sí, hermana Sonia, pero la intención ya en el tweet que él escribe primero, en el encabezado del tweet, ya ellos están expresando, es un plan que hay ya bien orquestado, que ellos van a usar arma nuclear. Y no dude que en cualquier minuto, cuando Putin se vea, porque la guerra la está perdiendo, cuando él se vea avergonzado, él pueda usar esta herramienta para acabar con Ucrania. Exacto, ese es el asunto. Y ya vamos a ver, ¿ok? Ya vamos a ver esto, ya vamos a ver. Ok, fíjense que en mi opinión, ¿sí? Hay 4 razones principales por la que no creo que Vladimir Putin esté mintiendo cuando amenaza con sus armas nucleares, ¿sí? O sea que, verdaderamente, primero que nada, Rusia ha anexado 4 provincias en el este de Ucrania y votó hace poco para que sean parte de Rusia. Por supuesto, este voto no fue libre ni justo, ¿sí? Porque, fíjense, la población que hace el voto puede votar en contra de los rusos. Si ellos votan en contra de los rusos, los matan. O sea, ¿qué libertad tienen verdaderamente de votar algo en contra de los rusos? No pueden. ¿Sí? Y dicen los medios informativos que los rusos sacaban a la gente de manera obligada, casi a fuerza de cañón, para llevarlo a votar.
porque ellos saben que ese plebiscito que están haciendo es ilegal, no tiene aprobación ni de la ONU ni de ninguna nación del mundo. Entonces, exacto, pero para los ojos de Rusia, ahora estas provincias pertenecen a Rusia. Y si los ucranianos hacen un movimiento para apoderarse de este territorio, ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasó con alguno de esos territorios, significará que están atacando Rusia. Por eso es que le cambió la legalidad de esas zonas para hacerlas rusas y dice, bueno, si atacan ahora, porque ellos votaron que esto va a ser parte de Rusia, sí, él está tratando de hacer esto legalmente, pero es una burla del mundo, verdaderamente, sí. Entonces están diciendo, bueno, ahora si atacan estas zonas, entonces están atacando Rusia misma, ¿ok? Ahora, fíjense que sí lo han hecho, sí están atacando a los ucranianos y están tomando esas zonas, ¿ok? Y fíjense que ahora Rusia podría considerar que tiene la espalda contra la pared, que por vergüenza, sí, porque están perdiendo esos territorios y ahora por vergüenza podrían usar las armas nucleares para salir de esta situación, ¿sí? Porque verdaderamente los rusos están perdiendo y perdiendo mucho con los ucranianos, ¿ok? Y fíjense, perdón, esto es el número 3 y después tenemos número 4, ¿ok? Fíjense que la moral del ejército ruso está muy baja. Así es. Cientos de miles de ellos murieron. No están bien preparados en contra de Ucrania. Es una vergüenza verdaderamente lo que está pasando con esto. Y Putin por eso podría utilizar armas nucleares para solucionar el problema, ¿sí? Miles de estos soldados están tratando de cruzar la frontera, salir de Rusia, inclusive los aviones que están comprando pasajes para salir de Rusia están pagando $5,000, Pastor Champán, para salir de Rusia, ¿sí? O sea, tremendo lo que está pasando. Y toda la frontera con Polonia, la frontera que tienen con Finlandia, toda la frontera, hermana, son filas de carros de cantidades de kilómetros. Sí, señor, sí, señor. Ahora están tratando de escapar, vamos a ver qué es lo que pasa con esta gente. Yo espero que sí puedan escapar. Por supuesto, ellos ven por qué nosotros tenemos que pelear. No es una guerra justa lo que Putin está haciendo. A ellos no les interesa lo que Putin está haciendo. Y por supuesto, no tienen el deseo. Si los ucranianos están peleando por su tierra, están peleando por su familia, están peleando, sí, y los rusos están pensando, bueno, ¿por qué tenemos que estar aquí? Sí, no tiene sentido lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, por supuesto que se quieren escapar. Fíjense, un soldado ruso dice que orará por una herida, ¿sí? En Ucrania, para poder abandonar el frente, ¿ok? Esto fue un audio interceptado, ¿sí? Y fíjense lo que están diciendo, ¿sí? O sea que verdaderamente los rusos, soldados rusos, no quieren estar peleando esta guerra porque es una guerra injusta, ¿ok? Fíjense, y el cuarto, puse 3, pero es el cuarto, la cuarta razón por la cual Putin a lo mejor puede utilizar las armas nucleares es porque él no teme la respuesta del Occidente, él no teme lo que digan de él en el Occidente. No le importa de las civiles, no le importa de qué lo que el mundo diga de él. Si él ya perdió su estatus como primer ministro en el mundo entero, ¿sí? Por lo que ha hecho, ¿ya? Y no teme que esto va a causar terribles consecuencias, ¿sí?
Ok, y fíjense que Jake Sullivan es el asesor de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dijo dijo este fin de semana que habrá graves consecuencias si Rusia usa armas nucleares. Pero fíjense que los rusos no les importa qué es lo que Estados Unidos está diciendo. Ellos creen que están bromeando verdaderamente y que no van a utilizar armas nucleares, ¿ok? O sea que los rusos piensan que Europa y Estados Unidos y la ONU están bromeando, y también la ONU y Estados Unidos está pensando que Rusia está bromeando. ¿Okay? Hermana Sonia, esa es la situación que tenemos. Hermana Sonia, brevemente, la pregunta que yo le voy a hacer a usted: ¿usted cree que Dios habla en sueños? Sí, señor, a veces sí. Sí, mire, cuando explotó la guerra, yo soñé, fue un sueño muy corto. Yo tenía que ir a predicar a una convención, era una convención muy grande, pero yo no quería la convención porque las personas que estaban ahí eran unos burlones. Yo me voy corriendo y un anciano me encontró, un anciano oriental, y me agarra de la mano derecha y me dice: ve y predica y dile a ellos, tu mensaje solamente que tú le vas a decir a ellos, dile que mataron a Putin. Y quiero incluir esto en esta enseñanza tan gloriosa que usted está dando, porque para cuando mañana suceda lo que va a suceder, la gente sepan que Dios habla. El Señor lo dijo, yo digo que fue el Señor, porque era un anciano, y me dijo: dile que mataron a Putin. Y yo me levanté, mi esposa sabe, lo dije aquí en la radio, y aprovecho que usted está dando esta enseñanza para que quede grabado allí. Lo que están diciendo ahora mismo dentro del círculo interno en Rusia es que la vida de ese señor está en grave peligro y que desde adentro se va a levantar un movimiento. Ya hay militares que están en contra de él y muchos oligarcas que no están de acuerdo con él. Él lo ha mandado a matar con tu familia. Entonces que hay un descontento bastante grande y se teme que la vida de ese señor esté en grave peligro. Fíjense todo lo que mató Pastor Champana. Sí, a él lo mató allá en Inglaterra. Sí, señor, pero unos cuantos, o sea, solamente puse algunos, no puse a todos los que él mató. Ajá. Y gente cercana a él. Ya vamos a hablar de esto. Sí, Pastor Champana, un segundito. Ok. Fíjense que Putin está diciendo, bueno, esto no va a pasar, la OTAN no se va a levantar en contra de nosotros, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿sí? No va a haber ningún seguimiento nuclear, inclusive si nosotros utilizamos la bomba nuclear. Eso es lo que ellos están pensando, ¿sí? Y fíjense que también le han tirado sanciones a Rusia, muchas sanciones a Rusia, pero ellos todavía están luchando, todavía están en pie, todavía se reúnen con líderes mundiales, ¿sí? Se reúnen con los chinos, se reúnen con Irán, con Corea del Norte, con India, ¿sí? O sea que verdaderamente ellos se están burlando de lo que el mundo está haciendo en contra de ellos y no les ha hecho ningún daño verdaderamente a los rusos siguen haciendo lo que ellos quieren, ¿sí? ¿Qué más puede hacer la OTAN? Eso es lo que están diciendo. ¿Qué más puede pasar? Entonces no le creen y no les importa tampoco, ¿ok? ¿Qué es lo que ellos piensan también? Que no van a tener un confrontamiento militar de ninguna manera significativa, ¿ok? Pero sí, han habido atentados en contra de Putin. Ya creo que 2 atentados en contra de la vida de Putin y se salvó de los 2. Espero que dentro de poco también sí lo agarren, ¿no? Vamos a ver cómo esto va a pasar. Entonces Putin estará diciendo que puede desatar una guerra nuclear
para resolver la situación de una vez por todas, ¿sí? Fíjense, the embarrassment. ¿Cómo se dice embarrassment, Pastor Champagne? Lo embarazado. ¿El embarazamiento? No embarazado, sino la vergüenza. Ajá. La vergüenza que Rusia está pasando porque están perdiendo territorios, ¿sí? La vergüenza que Rusia está pasando porque muchos de sus soldados están muriendo. O sea, le están dando con palos los ucranianos. Y los territorios que él anexó, ya 3 de los territorios que él anexó, los soldados rusos salieron corriendo, hermana, todo lo que da, y ya los ucranianos tienen 3 de los estados que él anexó. Sí, señor, sí, señor. Ahora, por favor, Pastor Champagne, si puede poner el video que le mostré. Claro que sí, claro que sí. Adelante, hermana Sonia. Sí, o sea que fíjense, ahí vieron en el video cómo verdaderamente los ucranianos están echando a los rusos de esa zona. O sea que es una vergüenza total para Rusia y puede ser que por eso verdaderamente ellos van a utilizar un arma nuclear en contra de Ucrania. ¿Okay? O sea que la situación está muy, muy peligrosa para Ucrania y para el mundo entero. O sea que vamos a ver qué es lo que va a pasar si los rusos usan armas nucleares para resolver el problema que tienen con Ucrania. Ok, ahora fíjense que hay gente que verdaderamente son apologistas de Putin. Gente que increíble, no sé cómo pueden pensar de esa manera, pero de todas maneras son apologistas y dicen así de Vladimir Putin, dicen así: es un defensor de la civilización occidental y un defensor del cristianismo. Esto es lo que están diciendo y uno piensa, pero ¿cómo puede ser que están pensando de esa manera? No lo sé, ¿sí? Pero fíjense que uno puede saber mucho con respecto a una persona por los amigos que tiene, ¿ya? Y fíjense cuáles son aquellos que están más cercanos a Putin. Son Corea del Norte, Irán y China, que son uno de los mayores perseguidores, son los mayores perseguidores de los cristianos del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que Putin es un defensor del cristianismo, ¿de dónde? Y de la civilización occidental. Ellos, verdaderamente todos ellos, están en contra del occidente. O sea, lo que están diciendo verdaderamente no tiene sentido completamente, ¿ok? Y acuérdense también que este hombre fue parte de la KGB. Él no está preocupado por la percepción del mundo que tienen de él y no le interesa, ¿sí? Entonces, él va a hacer lo que él piensa que tiene que hacer y si tiene que usar un arma nuclear lo va a hacer, ¿ya? Ok, fíjense toda la gente que mató, ok, que estaban muy cercanos a Putin, se levantaron en contra de Putin de una manera u otra. ¿Y qué es lo que hace este hombre de la KGB? Los mata, ¿sí? Él no tiene ningún problema de matar a la gente más cercana de él si es necesario, si están en contra de él. Y ahí tienen todos aquellos. Sí, por ejemplo, el último que mató se llama Iván Pechorin, el 12 de septiembre del 2022. De repente se cayó de un bote
cuando estaba en vacaciones y se murió, ¿ok? O sea, parece ser como si fuera accidente, pero ¿qué es lo que pasa? Estos accidentes pasan constantemente, supuestos accidentes pasan constantemente, pero verdaderamente él está matando a aquellos que no están de acuerdo con él, ¿sí? Anatoly Gerashchenko, Nikolai Gushkov, Boris Severovsky, ¿sí? Ustedes pueden ir a investigar quiénes son estas personas, cómo estaban cercanas con Putin, se levantaron en contra de Putin y él va y los mata. Y a este lo mató en Inglaterra. Por supuesto, se armó un problema muy grande con Inglaterra por la matanza de este hombre, Alejandro Litvinenko. ¿Okay? También fue un agente de la KGB y murió 3 semanas después de beber una taza de té en un hotel en Londres. ¿Okay? O sea que esa taza de té tenía veneno adentro. Okay. Ahora, fíjense que Putin está haciendo todo este desastre en Ucrania, pero también tenemos a los chinos que están viendo cómo tomar Taiwán de vuelta y están haciendo ejercicios militares en el mar al lado de Taiwán y están constantemente provocando a la gente de Taiwán, ¿sí? Esto pasó el 14 de septiembre del 2022. Estados Unidos sopesa sanciones a China para disuadir acción de Taiwán. O sea, Estados Unidos le está diciendo a Taiwán, si ustedes no paran de hacer este tipo de ejercicio y tratan de tomar Taiwán, nosotros vamos a darles sanciones, ¿sí? Pero fíjense cómo Rusia hacía a los chinos, tampoco les importa qué es lo que los Estados Unidos va a hacer o no va a hacer, ¿ok? Y Taiwán presiona a los Estados Unidos, a la Unión Europea que haga lo mismo. O sea, Taiwán le está diciendo a la Unión Europea, ustedes nos tienen que defender a nosotros, por favor pongan sanciones a China, ¿ok? Fíjense que lo que dicen los taiwaníes, ellos se consideran lo que los chinos están haciendo algo altamente provocativo, porque están haciendo ejercicios militares muy cerca de su frontera. Taiwán dice en agosto del 2022 que está monitoreando la situación después de que múltiples barcos y aviones chinos cruzaran la línea media en el estrecho de Taiwán. ¿Ok? O sea que verdaderamente los taiwaneses están alertados a China, ¿sí? Corea también, Corea del Norte, no se quiere quedar atrás, ¿sí? Si los rusos están causando problemas y los iraníes están causando problemas con Israel, ¿sí? Y los chinos están causando problemas con Taiwán, ¿por qué no Corea del Norte? Sí, este es el cuarto que está causando problemas mundialmente. ¿Y qué es lo que hicieron hace poco? Mandaron un misil que, fíjense, pasó un misil balístico. Sí, señor, un misil balístico y pasó arriba de Japón. Correcto. Los japoneses, pobrecitos, estaban corriendo, yéndose a esconder, sí, por este misil que estaba pasando, Pastor Champán, arriba de Japón. O sea, qué desastre verdaderamente estos hombres, no sé cómo llamarlos, rogue governments. ¿Cómo se diría eso en castellano, Pastor Champán? Estos hombres del gobierno mundial. World Government. Rogue. Son rebelión sería del mundo. Van en contra del occidente, hacen cosas que no tienen sentido, sí, Pastor Champán. Fíjese lo que está haciendo, ¿sí? Japón tuvieron que cancelar vuelos, tuvieron que cancelar los trenes, las sirenas sonaron hasta que pasó la amenaza, ¿sí?
La última vez que esto pasó fue en el 2017, o sea que lo hicieron de vuelta, Pastor Champagny, y es increíble. Sí, están threatening, están amenazando a Japón, están amenazando a aquellos que están más cercanos de ellos. ¿Ok? Terrible, terrible. Y fíjense que hay sanciones en contra de Corea del Norte, que lo está tratando de hacer Corea del Norte es levantar las sanciones en contra del país de él, ¿ya? Contra de este señor. ¿Cómo se llama, Pastor Champán? Ese Kim Jong-un. Kim Jong-un. Sí, señor. Pero creo que el día de ayer, hermana Sonia, porque tanto a él como a Putin y a la misma China, la Unión Europea y Estados Unidos no se va a quedar cruzado de brazos. Entre Japón y Estados Unidos ya hay unos buques nucleares de Estados Unidos que están en el mar de Asia, y había el día de ayer un ejercicio militar de Japón y Estados Unidos con aviones incluso con capacidad nuclear, mandándole un mensaje a este señor, a China y al mismo Putin. O sea que fíjense mundialmente, Pastor Champán, cómo se está calentando la situación. Así es. Es de threatening behavior de los dos lados. Se están amenazando de los dos lados, ¿ya? Entonces, verdaderamente, esto puede estallar. Una bomba que vaya en el lugar incorrecto, Pastor Champán, y esto todo explota. Y hay una, quizá usted lo vio, una entrevista que le hizo 60 minutos 60 Minutes al presidente Biden, y le hicieron la pregunta, ¿qué pasaría si Rusia y Putin usan armas nucleares? Y Biden, que no es cualquier cosita, le dijo, mejor que no lo haga. Sí, bueno, vamos a ver si verdaderamente él va a hacer algo. O sea, yo pienso que toda esta situación ha resurgido en el mundo porque Estados Unidos no está parado como tendría que estar parado. Es correcto. Sí, con el asunto de Afganistán, el efecto de Afganistán todavía lo estamos sufriendo, ¿ya? Entonces, fíjese, Pastor Champán, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Pero verdaderamente no estamos en un lugar seguro en estos momentos, ¿ok? ¿Y qué es lo que está pasando en Israel? Fíjense, acuérdense que nosotros hicimos un estudio con respecto al gas y el suministro de gas, ¿sí? Acuérdense también que Rusia ha parado el suministro de gas a Europa y, por ejemplo, Rusia le provee a Alemania 40% de todo el gas natural que ellos necesitan en el país. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora Israel? Está incrementando la extracción de gas tremendamente, ¿ok? 22% más de lo que nosotros necesitamos. Se ha incrementado la extracción de gas para mandárselo a Europa. O sea, primero que nada se va a Egipto y de Egipto se está yendo a Europa, ¿ok? Esto fue un acuerdo que se hizo en junio de 2022 y ahora está pasando ese gas por Egipto y se va a Europa. Pero por supuesto no es todo lo que Gazprom estaba suministrando a Europa, ¿ok? Es solamente una parte y una parte chica de lo que Gazprom estaba suministrando a Europa. O sea que verdaderamente para que Israel pueda suministrar a toda Europa tienen que incrementar la cantidad de gas que están extrayendo de ese lugar. Ahora, acuérdense también que tenemos un problema con el Líbano y el gobierno de Biden está tratando de negociar entre el Líbano e Israel. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un tratado de paz con el Líbano
no tenemos supuestamente relaciones políticas con el Líbano. Entonces Biden se metió en el medio para tratar de solucionar este conflicto de la zona marítima de Israel. Ahora, la administración de Biden le dio este documento a Israel. Nosotros no queríamos que ese documento, que Lapid, que es el gobierno interino de hoy, Lapid firmara ese documento, porque realmente el gobierno va a elecciones el 1 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer acá? Son solamente 3 semanas para el 1 de noviembre, o sea que y también que lo que hizo la PID no nos dio la información a nosotros de qué es lo que los Estados Unidos estaban escribiendo, ¿sí? No nos dieron ninguna información. Entonces nosotros estábamos pensando acá en Israel, bueno, él está vendiendo Israel, verdaderamente, le está dando el gas al Líbano. ¿Y es por qué? Porque Hezbollah está amenazando a Israel, ¿sí? Constantemente, que ellos van a atacar los yacimientos gasíferos si Israel no concede lo que ellos quieran. Hermana Sonia, pero el primer ministro interino, Yair Lapid, no tenía que llevar eso a la Knesset, al Parlamento israelí, y ser aprobado. Exacto, tiene que llegar al Parlamento israelí, tiene que ser aprobado. Exacto. Pero nosotros teníamos miedo que él firme un acuerdo sin consultar al gobierno, o sea, al Parlamento. Al Parlamento. Él puede firmar, ¿me explico? Él puede decir, sí, yo estoy de acuerdo, sin el Parlamento israelí, y eso va a ser un desastre, ¿sí? Pero gracias a Dios, hoy Lapid dijo que rechaza el acuerdo que fue firmado por los Estados Unidos. Okay. Rechazaron completamente, ¿ok? Así que gracias a Dios. Gracias a Dios lo rechazaron. Porque nosotros no podemos hacer un tratado con otro gobierno sin primero que eso pase por Parlamento, sin que se convierta en ley. ¿Me explico, Pastor Champán? Claro, claro que sí. Y, por supuesto, estos libaneses no tenían ningún interés de marcar la frontera hasta que nosotros conseguimos ese gas, hasta que nosotros encontramos el gas. Ahora sí están interesados en demarcar la frontera, ¿sí? Porque ellos quieren este gas en las manos de ellos. Sí, acuérdense, Pastor Champán, nosotros ya hablamos de esto, ¿sí? Y la gente quiere ir a aprender más de esto, pueden ir al video que se llama La tormenta que se avecina a Israel, ¿sí? Y van a ver con detalles toda la situación aquí. Pero fíjense qué es lo que está pasando, ¿sí? Lo que Hezbollah está diciendo, no, este gas nos pertenece a nosotros. Ellos no excavaron, no estaban interesados en ese lugar hasta que nosotros encontramos el gas y ahora dicen, no, eso nos pertenece a nosotros. O sea, una locura verdaderamente. Israel no puede ceder a terroristas. Nunca en la historia de la humanidad tenemos que ceder a terroristas. Sí, fíjense que hemos cedido Gaza y tenemos en el 2005 con Ariel Sharon cedemos Gaza y qué es lo que pasó, terribles problemas con Gaza, ¿sí? Entonces, uno no puede ceder territorio y no puede ceder aguas que nos pertenecen a nosotros, ¿ya? Entonces, ahí está la situación. ¿Qué, Pastor Champán? Y esa es la situación, ¿ok? Este gobierno interino no tiene el derecho de firmar nada porque es un gobierno interino, ¿ok? Esto tiene que pasar por las manos de la PID, tiene que pasar por un proceso muy largo hasta que se convierte en ley en el Parlamento israelí. La PID no puede decidir por sí mismo qué es lo que va a pasar con esto o no va a pasar, ¿ya? Pero estábamos en una situación peligrosa y gracias a Dios hoy dijo que no iba a aceptar
las recomendaciones de Estados Unidos. Gracias a Dios. Y eso es todo por hoy, Pastor. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Póngame el libro para que los hermanos puedan comprar el libro, adquirir el libro. Este es el libro disponible en español y en inglés. Polémica territorial de Israel, una perspectiva bíblica, histórica y política. Sonia Warren. Les recomiendo que lo compre, yo lo tengo. Es un libro que está lleno de luz y de mucha mucha concerniente a lo que está pasando en el Medio Oriente y verdaderamente quién es el dueño de esa tierra. Vamos, hermana Sonia, si algún hermano quiere apoyarla económicamente, esto es algo que usted lo hace por mucho amor, toda esta enseñanza para beneficio de la iglesia hispana que ama a Israel. Ahí están los medios como usted puede apoyar este ministerio que es de tanta bendición. Esa parte se la dejo a usted, mi hermana Sonia. Sí, señor. Usted lo puede hacer por Zelle o PayPal a mi email, que es soniaolivwaters@gmail.com, o pueden mandarme un email si lo quieren hacer de otra manera. Pueden hacer por Western Union o lo pueden hacer por MoneyGram. Sí, me pueden mandar también. Mándenme un email a soniaolivwaters@gmail.com y yo les digo cómo hacer la transferencia, dónde hacer la transferencia, si lo quieren hacer por Western Union o MoneyGram. Y eso es todo. Wow. Nada, gracias, hermana Sonia, gracias. Tremenda enseñanza. Qué lindo Dios, qué lindo Dios. Nos vemos la semana que viene será miércoles, porque sería el día normal, ¿no? El problema es, Pastor Champán, yo voy a estar con un grupo atrás del otro. Ok. Sí, en octubre y noviembre yo estoy repleta de grupos. Entonces sería que nos vemos de vuelta en diciembre. Si ok, está bien. Eso es lo que queremos que los hermanos entiendan, que a veces ellos me escriben que dónde está la hermana Sonia. No es que yo no quiero y ella misma, sino es que ella trabaja como guía con el Departamento de Turismo de Israel y ya el turismo está abierto y son muchos los grupos de diferentes partes del mundo que viajan a conocer la tierra donde nació nuestro Salvador. Nada, yo quiero que no podemos perder esa costumbre tan linda que hemos establecido en el programa de Israel Online, donde usted hace una oración especial por Alma Radio, por mi esposa, por nosotros que estamos aquí para servirle a usted. Amén, amén. Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Jacob, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך. תודה שאתה מברך אותנו עם רוח קודשך. ואני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך כל אלה ששמעו וישמעו. תברך את פסטור שמפן, אבא, וכל המשפחה שלו, ותברך את אלמה רדיו. תיתן להם, אבא, כל מה שהם צריכים להמשיך את השידור חי הזה בשם Yeshua Meshichaino. Amén, amén. Amén, amén. Nada, mi santa, nos vemos. Dios me la bendiga y que tenga un buen tiempo con todos los grupos que van para allá. Bendiciones. Bye. Bye. Bendiciones.